De este lado, representando a la barra de los teólogos, licenciado Julián Musa, teólogo, educador e investigador. Él es educador, catedrático, investigador, presidente de la Asociación Nacional de Teólogos Evangélicos. Es hasta ahora uno de los formadores de nuevas generaciones de estudiantes de teología con más solvencia crediticia. Actualmente ejerce su función en la Universidad Nacional Evangélica. Nos referimos al doctor Felipe Rincón. Fue la persona de la idea de este debate. Es el creador y el fundador del grupo de investigación académica Ciencia y Teología, del cual nosotros somos parte. Investigador, pero es más bien conocido como un libre pensador. En su estudio, en sus investigaciones, siempre trata de ser lo más objetivo y analítico posible. Nos referimos al licenciado Carlos Veloz. De este lado de la barra de los ateos tenemos a la persona que fue el ideólogo, el creador de punta fina de que los ateos se reuniesen en una institución y que estuviesen todos agrupados. Es investigador, filósofo social y un analista fino del ateísmo. Nos referimos al señor Quilvio Vázquez. Él es científico, trabajó para la NASA en los Estados Unidos, científico fino, analista de la ciencia. Está con nosotros, representando la barra de los ateos, el ingeniero Carlos Márquez. Él es profesor de Historia Antigua, investigador y filósofo, y también miembro de la Asociación Dominicana de Ateos Dominicanos, Ateodom. Profesor Amaury Pichardo. Como una forma de jugar limpio y con democracia, vamos a sortear con cuáles de las dos mesas vamos a aperturar. Y este es el orden a seguir. En la primera etapa, una de las dos mesas va a aperturar haciendo su ponencia de lo que ellos entienden respecto a si se puede desde la ciencia razonar la fe, el origen del universo y otros temas más como la moral. Bien, tanto pueden aperturar los ateos como los teólogos, pero como no sabemos cuál va a aperturar, lo vamos a sortear echando esta monedita. ¿Y qué les parece si, cómo lo hacemos? ¿Qué eligen ustedes? ¿Cara o cruz? ¿Escudo? Aquí dice escudo o cara. Ellos eligen la cara. ¿Está bien? ¿Aprobado? Levanten la mano. ¿Aprobado? Aprobado. Ellos eligieron la cara. Y por ende, aquí, escudo. Bien. Bien. Inmediatamente ya se sabe, ya sabemos a quién es la mesa que va a aperturar. Dijeron cara, ¿verdad? Señor Quilvio, cara, ¿cierto? Cara, muy bien, cara. Excelente, cara. Ellos van a dar apertura y luego van a aperturar dando las premisas iniciales. Y ese equipo, cada uno presentará su argumento inicial y no pueden exceder de 10 minutos. Yo voy a trabajar con mi compañero como moderador, con mi cronómetro, y cuando se cumplan los 10 minutos que yo levante ese dedo, les estaré diciendo a ustedes, debatientes, ya basta, está bien, terminó su turno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien. Cuando yo levante ese dedo, ya no pueden continuar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, teólogos? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Muy bien. Luego entonces, de agotar ese primer bloque, donde cada mesa va a hacer su premisa inicial, viene una segunda etapa a la que hemos denominado argumentos de refutación.
donde se procederá a dar los argumentos de refutación de las premisas iniciales por cada equipo, eligiendo el argumento que se quiera refutar de cualquiera de los dos bandos contrarios. Pero para eso será menos, ya no serán 10 minutos por cada uno de ellos, sino que serán 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende la visión, verdad? Bien. Y luego entonces hay una sección de ellos mismos, entre ellos mismos, de preguntas y respuestas, donde ellos le pueden preguntar a los teólogos y viceversa, los teólogos pueden preguntarles a los ateos libremente. Luego al final viene la participación de ustedes como público. Por eso dije, deben prestar atención para que también hagan sus preguntas al finalizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Cada dos, recuerden que son 10 minutos cada uno, ¿eh? No pueden excederse de ahí. 1, 2 y 3. Bien, buenas tardes, amable público que nos asiste. Ustedes son la causa de que estemos aquí. Buenas tardes a este grupo organizador de este evento. Para nuestros oponentes, le decimos que estamos aquí con el interés de llevar solamente nuestras ideas y que ustedes las evalúen. Para empezar, de por qué la ciencia y la religión siempre han estado en derecha e izquierda. Desde siempre, cuando los hombres comenzaron por primera vez a pensar, cuando el pensamiento comenzó y se generaron ideas, entonces el hombre comenzó a pensar de dónde vienen las cosas. La respuesta que se encontraron siempre fue una respuesta con el mito. Siempre se pensó que al no tener conocimiento de dónde venían las cosas, el porqué de las cosas, entonces comenzamos a atribuirle a seres superiores la existencia de esa cosa. A partir de ese momento, también surgieron personas que querían investigar, y por eso nosotros decimos, lo mejor de todo es ser honesto, responder con honestidad a nuestra pregunta. Cuando nosotros hablamos de seres superiores, nosotros decimos, pero ¿qué puede haber superior realmente a lo que nosotros pensamos? Nosotros somos lo que le damos la superioridad a las cosas. Y precisamente, yéndonos al campo de la religión, en el momento que la filosofía aparece, cuando ya los hombres comienzan a dejar el mito y a buscar el lobo, cuando ya los hombres comienzan a preguntarse, ¿realmente son ciertos los mitos? ¿Cuántos nos hemos inventado? Entonces, ¿cuántos dioses han desaparecido? Y la respuesta que se encontraban era que se desaparecieron tantos dioses como tantos dioses se inventaron los hombres. Y esos filósofos que comenzaron a pensar, que se les llamaba amantes de la sabiduría, eran individuos que realmente no estaban conformes con la respuesta de seres superiores y quisieron buscar en la naturaleza el porqué de las cosas, de dónde se originaron, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y toda esa respuesta comenzaron a responderse ya 700 años
antes de Cristo o antes de la era cristiana, se decía que el agua fue el elemento primario, el origen de todos. Después alguien dijo no, que era el fuego. Después continuamos diciendo no, que había una sustancia especial llamada peirón, que era que producía, que lo produjo todos. Entonces, en ese devenir surgieron cosas especiales. Cuando surgieron esos sabios, ya los reyes, los gobernantes de ese entonces comenzaron a darse cuenta que era mejor el consejo de un sabio de eso que el consejo de un sacerdote. Entonces comenzaron a separarse la religión de la sabiduría. La religión comenzó a separarse porque ellos tenían que darse cuenta que necesitaban obligatoriamente a esos hombres sabios, los militares, los reyes, todos los estamentos del poder necesitó de esos sabios. Y nosotros podemos hablar, por ejemplo, el caso de Maquiavelus. Nicolás Maquiavelus era el asesor del príncipe, era el creador, y el individuo no era, que digamos, una persona completamente separada de la idea religiosa, pero era muy práctico y no dependía, en su consejo no dependía de cosas divinas, de consejos divinos. Él no creía en las divinidades. Entonces, eso motivó a que las religiones crearan sus propios sabios, sus propios filósofos. Entonces, la religión se hace de hombre de ciencia, y es asombroso cómo esos hombres de ciencia aportan al desarrollo de la humanidad, y sin embargo nunca permiten que vaya más allá de la ciencia lo que ellos plantean. Newton, por ejemplo, creía hasta en numerología, y sin embargo su cálculo todavía lo usamos hoy en día. Pero realmente mezcló alguna vez Newton su concepto científico con la numerología y esas cosas. No, nunca la mezcló. Él dijo, yo llego hasta aquí, y es posible que hasta aquí esté Dios. O sea, nunca la ciencia y la religión han estado totalmente enemigas. Lo que son completamente enemigos son los conceptos de poder. Cuando los hombres creyentes se reúnen en religiones, entonces están pensando en el poder, que es la diferencia que ocurre con la ciencia. La ciencia lo que está pensando es en llevar hasta toda la humanidad las cosas buenas que logran. La ciencia hace milagros todos los días, milagros que para nosotros son asombrosos. Pero el hecho de decir que algo mítico, algo que nosotros no podemos probar y que tenemos que creerlo sencillamente porque alguien nos lo dijo. Alguien nos dijo, fulano caminó sobre las aguas. Entonces yo admito que la ley natural puede ser cambiada, y yo admito que la materia puede dejar de funcionar como siempre ha funcionado, porque sencillamente alguien me dijo que vio a una persona caminar sobre el agua. Oye, pero entonces
cuáles fueron los fundamentos, qué razones hay para decir que alguien puede violar las leyes de la naturaleza y sencillamente seguir como si nada hubiese pasado. Pero todos sabemos que en ese punto en el que se originó el universo, en donde nosotros comenzamos y analizamos hacia dónde ese punto va, y conocemos tanto el universo ahora. Cuenta regresiva, le quedan 20 segundos. Bien. Y cuando nosotros miramos hacia adelante y vemos ese universo que crece hacia allá, nos olvidamos de la nada. Y nosotros quizá conocemos menos de la nada que realmente conocemos del universo. Tiempo vencido. Gracias, señor Julio. Muchas gracias. El tema que yo quiero abordar es el principio, la creación de la tierra y el cielo según el Génesis. Lo primero que debe señalarse en cuanto a la creación de todas las cosas que existen según el Génesis es que no hay un solo relato de la creación, sino dos. El primero va de Génesis 1.1 a Génesis 2.3, siendo el Dios actuante Elohim, el primer Dios que es mencionado en la Tanakh, la Biblia judía, que los cristianos han dado en llamar Antiguo Testamento, pero que para los judíos no es antiguo, sino muy actual. El segundo relato arranca en Génesis 2.4 y termina en Génesis 2.25. En este segundo relato, el Dios ya no es Elohim. Un nuevo Dios es introducido con el nombre de YHWH Elohim, o sea, Jehová Dios. Es llamado así, pues como Dios debutante necesitaba ser presentado en sociedad, y ese primer Dios, Elohim, era el más indicado para la tarea. En Génesis 4.1, ya esta nueva deidad es presentada como YHWH, mejor conocido en nuestro medio como Jehová. Por voluntad de YHWH, Jehová, he adquirido varón. Esta es la primera vez que es mencionado el Dios del tetragramatón, YHWH, Yahvé, que es el mismo Jehová. En Génesis capítulo 1, verso 1 del Dios Elohim se dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Biblia Reina Valera. Cuando la Biblia habla de cielo, jamás lo hace basado en el criterio que de cielo tenemos hoy en día. Cuando decimos cielo, lo hacemos para referirnos a todo lo azul que vemos al mirar hacia arriba. Lo hacemos bien conscientes de que nada sólido existe, y es solo el espacio donde pululan miles de millones de estrellas, muchas inmensamente más grandes que la nuestra, el Sol, donde nuestro planeta Tierra cabe 1 millón de veces. Cuando dice, como en Génesis 1.1, que en el principio Dios, Elohim, no Jehová, pues inicialmente eran dioses diferentes, creó los cielos y la tierra, no hay posibilidad alguna de que se esté refiriendo al cielo que conocemos hoy en día, ni al criterio de tierra que tenemos hoy. El universo, antes de Galileo, no pasaba de ser una visión harto defectuosa del sistema solar. En el libro A Brief History of Time de Stephen Hawking habla de esta visión y de cómo cambió con la llegada de la ciencia. En Wikipedia encontramos una referencia al mismo tópico. El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa camino de leche. Esa es en efecto la apariencia de la banda de luz que rodea el firmamento, y así lo afirma la mitología griega, explicando que se trata de leche derramada del pecho de la diosa Hera, Juno para los romanos. Hera era la esposa del dios Zeus. Sin embargo, ya en la antigua Grecia, el astrónomo Demócrito, 460 a 370 antes de la era común, sugirió que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas demasiado tenues individualmente como para ser reconocidas a simple vista. Su idea, no obstante,
no haya respaldo hasta 1609 de la era común, cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei hace uso del telescopio y constata que Demócrito estaba en lo cierto, ya que a donde quiera que mirase, aquel se encontraba lleno de estrellas, o sea, lo que llamamos cielo. Bereshit, el primer libro de la Tanakh, para el cristiano Génesis, dice que en el principio creó Elohim los cielos, Shamayim, y la tierra, Eretz. Génesis 1:1. ¿Cuántos cielos conocen ustedes? Si creó varios cielos, le toca a la modernidad cristiana demostrar la existencia de los mismos, cosa que no ha hecho y no va a hacer. En este primer verso, la palabra que se usa para cielo es Shamayim, que es plural, cielos. La concordancia de Strong, número 8064, dice lo siguiente: Shamayim, doble de un singular en desuso, Shamé, era entendido como una especie, escúchame, eso ya lo estoy diciendo yo, no Strong. Era entendido, o sea, el cielo era entendido como una especie de tazón invertido, o sea, un tazón invertido era lo que pensaba Jehová y Elohim, que era el cielo, que estaba encima de la tierra, protegiéndonos de todo eso azul que era supuestamente el mar primitivo. Era entendido como una especie de tazón invertido, lo mismo que la raquilla, otra palabra para cielo, en Génesis 1:6, que cubría la tierra y la protegía del mar primitivo, que para esos dioses era todo lo azul que ve usted cuando mira hacia arriba. Es de esta fuente áquea, al abrir las compuertas de acceso a ese mar primitivo, que Jehová hace caer todo el agua que usó para el exterminio de la humanidad en el diluvio. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, 11, 12. Génesis 1:6 dice: después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas, y así fue. Biblia de estudio, Dios habla hoy. La palabra usada para bóveda es raquilla, la cual es traducida por cielo. La Biblia, Dios habla hoy, hace un interesante comentario a Génesis 1:6. La palabra hebrea traducida por bóveda designa algo sólido y resistente, como una lámina de metal batido a golpes de martillo. Esta es la Biblia de estudio, Dios habla hoy, no un ateo quien está diciendo esto. Esta idea está de acuerdo con la visión del mundo que se tenía antiguamente, según la cual el universo era una estructura compuesta de 3 niveles: el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. A la tierra se la imaginaba como una superficie plana. El cielo era concebido como una bóveda, cúpula sólida o firmamento sobre la que se apoyaba el inmenso depósito de agua u océano superior del que creía Jehová procedían las lluvias. Y en el mundo subterráneo había un océano inmenso sobre el que se asentaban los pilares que sostenían la tierra. Vemos aquí que el Dios judío estaba creando cosas que ni siquiera existen, por lo que podemos decir que ni pensar en que creó el universo, concepto que Elohim ni Jehová llegaron a conocer. Y para una idea del desconocimiento total del universo que tenía Elohim o Jehová al momento de escribir estos versos, en Génesis 1, 2, 3, la palabra de Dios, que es la palabra de alguien que carece incluso de los conocimientos más básicos sobre cosmología, pues pone el agua y todo el planeta Tierra a existir antes que la luz. Profe, vamos por 8 minutos, como usted me pidió. La Tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Para que haya agua y el planeta Tierra, tienen que existir primero los elementos que la componen. Y como sabemos hoy en día, dado el vertiginoso desarrollo que ha experimentado la ciencia, esos elementos se formaron en el interior de las estrellas debido a la fusión que se produce en su núcleo.
Con cada fusión, 2 protones o más en un mismo núcleo, se libera una enorme cantidad de energía, y parte de esa energía en forma de luz y calor, que es lo que está sucediendo en este mismo instante en nuestra estrella local. O sea, que antes de que existiera cualquier molécula, antes de que existiera el agua, antes de que existiera la tierra, tuvo que existir la luz. Pero Jehová pone la luz a existir a posteriori. Ya que no hay tiempo. Le quedan, profesor, 30 segundos a la raya. El Dios Él sustituyó, realmente no va a ser posible. Era mucho material y no pudo abordarse. ¿Usted prefiere, profesor, dejarlo de acá? Sí, dispone de 15 segundos todavía. No, Primeramente, gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí ante tan bello público y ante tan llena de sabiduría esta compañía. El problema que yo veo con la ciencia y la religión, la piedra de tropiezo, es lo sobrenatural. En esta diapositiva tenemos la princesa Elizabeth de Bohemia, que tuvo correspondencia con aquel famoso filósofo René Descartes, donde Descartes le está tratando de educar a él en el dualismo, los espíritus, el cuerpo, lo sobrenatural. Elizabeth le pregunta a Descartes: pero señor, si yo tengo una idea en mi cabeza y yo quiero mover mi brazo, ¿cómo lo sobrenatural, desde un punto de vista fuera de este universo, le dice a mi mente que le diga al brazo que se mueva? Por año y medio Descartes nunca le contestó esa pregunta. Y ese es uno de los puntos. Porque el hombre que rinde su intelecto ante el dogma religioso y toma la fe hacia lo sobrenatural como consigna, carga el peso de la misma, es decir, lo sobrenatural y sus implicaciones. ¿Qué es lo sobrenatural? Habría que demostrar que esta fuerza puede afectar al mundo natural de manera específica, de manera que hasta que estudiemos la sobrenaturaleza de manera exhaustiva, no podemos decir con certeza de qué es, o que la misma sea la causa de lo natural, o que afecte lo natural. Sabemos que la naturaleza puede hacer ciertas cosas porque la hemos estudiado con detenimiento. No podemos decir lo mismo de lo sobrenatural porque no sabemos qué es. Nadie aquí en esta sala sabe lo que es. Nadie aquí en esta sala sabe cómo actúa. Nadie en este planeta sabe cómo actúa. Nadie en este planeta sabe lo que es. Si lo supiesen, hace rato se hubieran ganado un premio Nobel y estuviéramos allá en Europa celebrando y fuese verdadero donde quiera. No es así. Lo sobrenatural es elusivo al estudio y a la observación. Se torna en un misterio, ¿okay? Y no se puede explicar un misterio, digamos, la materia oscura, ¿okay? Vamos a llamar eso misterio natural X, porque no sabemos lo que es. Y tratemos de explicarlo por lo sobrenatural. ¿Qué tendríamos? Tenemos un evento natural X, del cual no sabemos la causa. Bien podríamos examinar el mundo natural en busca de una explicación para tal evento. Del otro lado tenemos lo sobrenatural, el cual no podemos investigar o demostrar como una variable definida Y. Si utilizamos lo sobrenatural como explicación, entonces lo que estamos diciendo es que X, el cual no podemos explicar, es producido por Y, del cual no sabemos nada, a lo mejor ni existe. Es una pobre explicación. Decir que Y causa X, donde una variable es indefinida y la otra es desconocida, no soluciona nada. Ahora, a nivel macroscópico, nosotros sí sabemos cómo es que trabaja el universo. Aquí tenemos una fórmula que nos explica a nivel macroscópico las cosas que nos afectan en la vida diaria. Usted manejar su carro, levantarse por la mañana, acostarse, etc. ¿Qué tenemos? Mecánica cuántica, espacio-tiempo, gravedad, las otras tres fuerzas, los que saben algo de física, la atómica fuerte y débil y el electromagnetismo. Materia y de a poquito el Higgs, el campo Higgs. Eso es todo lo que necesitamos para explicar cómo se comporta el universo que usted y yo conocemos. No hay otro. Que si alguien sabe de otro y lo ha estudiado, por favor que lo traiga, que todos lo queremos mirar. Quiere decir que ninguna explicación sobrenatural es necesaria y no tiene ningún poder explicatorio. No se necesita. El mundo y el universo se puede entender sencillamente a nivel natural. Lo que hace que los dioses, lo sobrenatural, las brujas que vuelan por allá por los conucos, sea totalmente irrelevante.
ok, no necesito, no corta, es como una gallina con labios en vez de pico, no trabaja. Eso, o sea, los dioses se vuelven en ese punto funcional y estructuralmente inexistentes, ok. Lo que me atrevería a decir es que la tendencia a creer en lo sobrenatural en el creyente es directamente proporcional a la fe, multiplicado por cuanto su capacidad de raciocinio ha rendido a tal ideología, y es inversamente proporcional a la habilidad que tenga el creyente de ver fuera de ese marco de referencia. Tenemos también, los que les gusta un poquito la física, hay una cosa en la mecánica cuántica, y tengo que ir rápido, perdónenme. La teoría cuántica de campos, hay una cosa llamada la simetría cruzada, que impone restricciones muy estrictas en nuevos fenómenos. Lo que los sobrenaturalistas nos están diciendo es, a nivel de física, tenemos en este cuadro de aquí, de la parte izquierda, un electrón que va de lo más tranquilo, entonces se encuentra con una partícula sobrenatural S, y tienen una interacción nueva, donde Osiris me habla y me revela los números del palé de mañana, right? Y ahí va a pasar eso. Si eso sucede, quiere decir que por la simetría cruzada de la teoría cuántica, yo puedo hacer una rotación de 90 grados, que es aquella allá arriba, donde un protón choca con otro protón en un ciclotrón, como el CERN que tenemos en Geneva, y puede producir la partícula S. Señores, todavía estamos esperando que eso suceda. No ha sucedido, no sucede. Y si hubiera sucedido, hace rato lo hubiéramos descubierto. Lo sobrenatural en acción como explicación. Rápido, libro de Génesis. 7.000 especies, ¿verdad? Que había en el arca. Hoy tenemos 16 millones, ¿no? Entonces, si usted coge 16 millones menos los 7 tipos que había en el arca, esto es lo que les va a quedar, lo multiplica por todos los años que tenemos, y tendría que haber 10.5, es decir, 11 nuevas especies por cada día hasta el sol de hoy. ¿Sabe aquí alguien en esta sala, en la historia, donde ustedes han encontrado que día a día hay 11 nuevas especies? Yo tampoco. Lo malo de eso es que lo hacemos de una manera jocosa, pero respetuosa. Lo que sucede es que no es poder explicatorio. Tengo que moverme rápido. Al público, por favor, ¿ven el cuadro B y el cuadro A? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿de qué color es B? ¿De qué color es A? Negro. No, su cerebro los está engañando. Ustedes están imaginando que son de dos colores, porque en realidad lo que sucede es esto. Su cerebro es una máquina de simplificación de lo que la realidad es. Parte de lo que ven es real y parte es imaginado. Y a menos información de la realidad, más imaginación tiene que poner usted. Eso no es. Hey, ok, rápido, no me da mucho tiempo. Sobre la realidad e imaginación. Verde, ¿no? Una es la onda electromagnética, otra es su mente y su imaginación creando algo que llamamos verde. Pero verde no existe, es una onda electromagnética como los rayos X, como los gamma. Nosotros tenemos un compendio que le llamamos verde. Rápido, esos dos pájaros, el de la izquierda es como usted lo ve, el de la derecha es como otro pájaro, vea ese pájaro. Ellos tienen un tetracroma en sus ojos que le permiten ver ese pájaro así por razones de selección natural. Esto que está aquí es como usted ve la flor, amarilla. Una abeja no le interesa verla así. La abeja la ve de esta manera con rayos ultravioleta para saber si hay polen o no. ¿De qué color es la flor? ¿Como usted la ve o como la abeja la ve? Vamos con 8 minutos. So, hay una cosa, la imaginación es parte la hacemos nosotros, parte la hace la realidad. Los números imaginarios es una buena. Aquellos que tomaron matemática, comprendieron números imaginarios, saben, wow, cuál es un número P que te dé la raíz cuadrada de 1. Se hace a través de rotaciones, donde tú sales del eje real y los números tienen 2 dimensiones. Pero no tengo tiempo para abundar de eso, vamos a manejar rápido. Fluctuaciones cuánticas. Señores, el espacio vacío tiene peso, tiene energía. La nada filosófica no existe. Esto es la nada. Pero no tengo tiempo de explicarlo. El espacio se expande. Señores, sí, ahora mismo nos estamos expandiendo. Lo descubrió Hubble. Nos estamos expandiendo y esto ocurre mientras estamos hablando. Y estas son las maravillas de la ciencia, lo que realmente nos regocija. Laico,
que es este experimento, que esos son 2.6 millas para allá y para acá. Se han descubierto las ondas gravitacionales que Einstein predijo hace 98, 100 años atrás. Eso es una maravilla, que nosotros podamos ir y ver más lejos hacia el principio del universo. 40 segundos me resta. Casi estoy terminando. La humanidad ante la naturaleza, siempre ellos han tratado de decir quién soy yo al frente de este universo. Y de último, cuando yo veo en el principio, es lo que la Biblia nos escribe, pero cuando yo veo esto, aquí hay 10 billones de galaxias, cuyas luces tardaron 10 billones de años en llegar aquí. Ya muchos de esos no están. Y si ellos no vieran a nosotros, tampoco estaremos. Lo lindo es que usted y yo estamos relacionados biológicamente. A la Tierra estamos relacionados químicamente. Y al universo, atómicamente, nosotros somos eso. Y es lo maravilloso, que el universo, estamos en él, puede estar nosotros. Tiempo vencido. 2 y 3. Bien, saludo a todos los presentes. Gracias por estar acá. Nosotros venimos aquí a decir que la fe cristiana es razonable desde el punto de vista de la fe. En primer lugar, queremos decir que la ciencia y la religión no se oponen entre sí. Son caminos diferentes que se enfocan en buscar realidades diferentes. Y quiero explicar que en este debate no se está enfrentando teología versus ciencia. Quiero advertir que no estamos en un debate entre teología y ciencia. La ciencia no argumenta sobre asuntos que escapan al conocimiento empírico. Solo aporta datos sobre los cuales las personas razonan y sacan sus conclusiones, que no son científicas, sino filosóficas. De modo que tanto el teólogo cristiano como el filósofo materialista, positivista, ateo, hacen uso de los datos de la ciencia para, a partir de esos datos, extraer un dogma o una conclusión. La conclusión del filósofo materialista o ateo no es ciencia, aunque utilice datos de la ciencia. La conclusión del teólogo, filósofo de la cosmovisión cristiana, no es ciencia, aunque utilice datos de la ciencia. Y no estamos enfrentando a los científicos. Estamos enfrentándonos a personas que desde que toman datos de la ciencia y empiezan a argumentar más allá de la ciencia, pasan a ser filósofos. Y de hecho, el manual que recoge la visión de Arteodón dice que Arteodón es, y cito, en su visión, el pensamiento ateo solo es una duda filosófica. Y continúa diciendo, el pensamiento ateo es una filosofía que promueve el respeto a la dignidad humana. Lo anterior explica claramente que estamos en un diálogo de dos cosmovisiones del mundo: la filosofía materialista, naturalista y positivista, y la cosmovisión cristiana. La idea es cuál de las dos filosofías tiene la mejor explicación del universo, del mundo, de la vida y de la moral. Así que estamos frente a filósofos de diferentes puntos, teístas y ateos. En segundo lugar, quiero decir que aunque estamos en este diálogo entre dos cosmovisiones y se nos ha invitado a hablar acerca de lo razonable de la fe ante la ciencia, nosotros no estamos claudicando a que entender aquel dicho de que la razón es igual a la razón científica. Nosotros estamos claros de que hay un conocimiento que es más allá de la razón científica. No estamos de acuerdo en que la razón humana es perfectamente competente por sí misma para entender el todo de la vida. Nos negamos a elevar a la razón al rango de la vara para medir la verdad. Negamos que la naturaleza sea la única realidad y la razón científica la única senda
de la verdad. El positivismo vulgar tiene la persuasión de que lo racional es científico, de que solo la ciencia proporciona la verdad, de que la evidencia aceptable es solo la que se puede definir en términos de comprobación empírica, de que toda realidad es realidad física y por tanto cognoscible y puede ser reducido a leyes físicas, de que solamente hay una sustancia, la materia, energía, y un tipo de propiedad, las propiedades físicas. Sin embargo, nosotros estamos en contra de esa ecuación de razón igual a razón científica por lo siguiente: rechazamos la norma por la cual en el terreno de cosmovisión solo se aceptan las afirmaciones comprobables o comprobadas. En segundo lugar, rechazamos la norma según la cual se excluye el valor cognoscitivo de un contacto con el mundo que no sea inaceptable y que no sea verbalizable. La experiencia de todos nosotros nos dice que hay un conocimiento expedicional de experiencia. En tercer lugar, rechazamos la norma que desecha como radicalmente, aquella norma que desecha como radicalmente inaceptable todos los juicios que no se puedan traducir por medio de las ciencias empíricas. En cuarto lugar, rechazamos la norma que afirma que las probabilidades de eficacia de la acción son proporcionales a las probabilidades de su racionalidad. El despotismo epistemológico que pretende hacer pasar una forma de racionalidad por la racionalidad es irracional, reductivo y mistificador, y está infectado de una sobredosis de ideología. Después de esta declaración, afirmo que la fe cristiana es razonable frente a la ciencia porque representa una filosofía de la ciencia bíblicamente informada que tiene la mejor explicación del universo y porque aplica la ciencia del sentido común a los datos que arroja la ciencia empírica. Nosotros aplicamos la ciencia del sentido común como los filósofos materialistas razonan y aplican ciencia del sentido común sobre el dato que da la ciencia. No nos hace científicos a ningunos. La ciencia se detiene en dar la información empírica. Cuando se va más allá, estamos saliendo del nivel de la ciencia. La razón es una facultad humana. Es una capacidad de razonar a partir de premisas. Y la cuestión importante es lo que una persona acepta como premisas, ya que las premisas que acepta, van a conformar todo lo que sigue. En todo caso, algo ha de tomarse como autoexistente, realidad última y origen de todo lo demás. No hay razón que pueda explicar la existencia, simplemente es. Para el materialismo, la realidad última es la materia y todo lo demás se reduce a componentes materiales. Para el darwinista, la realidad última es biología y ella es la razón final. Y todo, incluso la religión, la moralidad, queda reducida a un producto de procesos evolutivos. Se tendrá un substrato, energía, espíritu o demonio. Pero todo pensamiento comienza con un principio rector. Si no comienza con Dios, comenzará con otra dimensión de la creación. Algún aspecto se va a absolutizar, se pondrá como fuente de todos los demás. Le quedan 2 minutos. Y este principio último funciona como lo divino, porque de él depende toda existencia. En este sentido, podemos afirmar que toda alternativa a la fe cristiana es una religión, porque toda parte de una premisa que acepta como principio único y que no sabe explicar su origen, y que la ciencia no llega hacia allá. El naturalismo científico no tiene mejor explicación de la vida que la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana es más razonable frente a la libertad y dignidad del ser humano.
La postura mecanicista no nos permite entender qué nos hace funcionar y cómo encajamos en este universo. Cuando pasen estos debates y se vayan a su casa, retornará el lenguaje tradicional y la responsabilidad moral y volverán a hablar unos a otros como seres humanos libres y dignos. Pero no saben qué es el origen de esa dignidad. ¿Qué le da esa dignidad? El propio Immanuel Kant, quien escribió en Fundamentación de la Metafísica de la Costumbre, página 123, que es necesario que todo lo que ocurre sea infaliblemente determinado por las leyes de la naturaleza. Este mismo hombre admite en la página 16 que él no demostró que la libertad es algo real en nosotros mismos y en la naturaleza humana, sino algo que debemos suponer. Es solo una idea de la razón cuya realidad objetiva es en sí mismo cuestionable. Al final, Kant insistió sencillamente en que no importa lo que diga la ciencia, debemos actuar como si fuéramos libres. Y a esto nosotros los cristianos le llamamos un salto de fe. Tiempo vencido. Un salto de fe. Licenciado Julián Musa, como de costumbre, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me avisa cuando queden 2 minutos. Saludos a todos, saludos a la mesa de Teodoro. Quiero comenzar mi participación afirmando una vez más, que la ciencia y la fe cristiana son aliadas. Siempre ha ido de la mano y de hecho las ciencias modernas nacen del cristianismo. El conflicto, si lo podemos llamar así, entre ambas, nace en el siglo XIX, a partir de la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin, que postula la evolución y ha sido más enfatizado por el nuevo ateísmo. Pero esto es una falsa dicotomía, ya que de esa época hacia atrás tal conflicto no existía, y prueba de eso son las evidencias de la herencia cristiana a la ciencia. ¿Cuáles son esas herencias? Número 1, la mayoría de los padres de las ciencias modernas eran creyentes. Por ejemplo, Galileo Galilei, considerado como el padre del método científico. Sir Francis Bacon, quien fue el que estableció el método científico de investigación sobre la base de la experimentación y del razonamiento inductivo. Blaise Pascal, quien fue un matemático y físico prominente, apologista cristiano de hecho, prominente con leyes que llevan su nombre. Nicolás Copérnico fue un astrónomo que puso el primer sistema de planetas basados matemáticamente que giran alrededor del Sol. Isaac Newton estableció las bases para la mecánica clásica, así como valiosísimos aportes para la física. Y faltan mucho más que por razones de tiempo no puedo seguir mencionando. Número 2, herencia cristiana. Las universidades. Las más prestigiosas e importantes universidades del mundo occidental fueron creadas por cristianos, y podemos ver el mundo medieval. De los 100 científicos, mire este dato, de los 100 científicos que han cambiado el mundo, 45% eran cristianos, 2% eran ateos y 53% pertenecen a otra cosmovisión. Las fuentes están por ahí. La fe cristiana es la única cosmovisión o sistema de pensamiento que nos da una explicación aprobada y razonable de cómo todas las cosas fueron creadas. El ateísmo, lo que proponen nuestros compañeros de ateo, solo puede responder esta pregunta diciendo que venimos de la nada, lo que todos sabemos que es un concepto filosófico e imposible de explicar, porque hasta el día de hoy de la nada nada proviene. Cuando vemos el cosmos, el ser humano y la vida en la tierra, la explicación del ateísmo nos deja con más sombras que luces, ya que es incapaz de explicarnos la realidad como ahora nosotros la estamos viviendo. Sin embargo, el cristianismo no solo postula la existencia de Dios, sino que nos da una interpretación de la realidad que va muy acorde con la interpretación de los avances al día de hoy. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cómo lo sabemos? Por los avances recientes se ha despejado toda duda de que detrás del universo debe haber una mente maestra que creó todas las cosas.
Para esto presento dos argumentos aceptados por la comunidad científica. Número uno, el argumento teleológico, el cual nos dice que todo tiene un propósito y todo tiene un orden. El universo en que vivimos ha sido observado científicamente y se ha podido ver cómo está perfectamente afinado, diseñado y calculado matemáticamente. Ejemplo de estos cálculos: la velocidad de la luz, la constante gravitacional, el eje de la Tierra, la masa electrón, protón, etc. Y a las conclusiones que se han llegado es que esos valores no dependen de las leyes de la naturaleza y que esas configuraciones están puestas a propósito de una forma tal que si alguno de esos valores cambiara, no existiría ninguna vida física de cualquier tipo. La naturaleza y la lógica nos muestran que detrás de un diseño debe existir un diseñador, como nos muestra la Biblia en el Salmo 19:1, Isaías 40. Científico como Stephen Hawking, una autoridad entre los ateos, dijo: el increíble hecho es que los valores de estos números parece haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Martin Rees, otro ateo, por su parte dijo: a donde quiera que ven los físicos, ellos ven ejemplos de ajustes finos. El argumento cosmológico dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ese es el segundo argumento cosmológico. El universo comienza a existir, por lo tanto tiene una causa. Este argumento tumba las ideas de que el universo siempre ha existido, ya que ese argumento filosófico es totalmente contrario a la segunda ley de la termodinámica, que nos señala que el universo tiene un comienzo definido, porque lamentablemente se está quedando sin energía utilizada. Y esa ley se aplica a todo, desde la vida en la Tierra hasta el desgaste que está sufriendo el Sol, el cual está perdiendo millones de toneladas de masa cada segundo, como nos muestran investigaciones recientes. Los aportes de Albert Einstein, quien era teísta, era creer en el teísmo, fortalecen este argumento cuando presenta la teoría general de la relatividad, en donde muestra que el espacio, la materia y el tiempo fueron creadas juntas. Y más reciente, en el 2003, tres destacados cosmólogos, Alvin Bohr, Alan Guth y Alexander Vilecki, científicos no cristianos, comprobaron que cualquier universo que se haya expandido en promedio a lo largo de su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto, como nos muestra la Biblia en Génesis capítulo 1:1. Viendo evidencias como esta que muestran que Dios fue el que creó el universo y toda esta realidad, ¿cómo podemos dudar ahora, señores, de que Él no haya creado la vida y el ser humano? ¿Puede el ateísmo responder esta pregunta de una manera razonable? No puede, porque volvemos a decir, nuestros compañeros hablan de la nada y del azar, y esos argumentos no pueden probar ni dar respuesta creíble sobre el origen de la vida de ninguna de las miles de especies tan complejas que habitan en este ordenado planeta. El decir que de la materia muerta se produjo vida, y en el caso del hombre, de que de lo irracional se produce la racionalidad, no es ciencia, sino un razonamiento filosófico y hasta puede ser en algunas personas viciado. Sobre la vida en la Tierra, como el famoso eslabón perdido, tiene casi 200 años y no termina de aparecer, hoy científicos ateos están diciendo cosas que honestamente parece que para creerlo hay que tener demasiada fe, mucho más que el Dios de la Biblia. Por ejemplo, Richard Dawkins, el padre del nuevo ateísmo y uno de los mayores representantes de esta comunidad, hoy día ha hablado de la panspermia. Esto es que los seres extraterrestres en un momento determinado depositaron en este planeta como las semillas iniciales de la vida. Sobre el último tópico de que si la fe cristiana es la mejor explicación sobre la conciencia moral y objetiva, los cristianos no solo decimos que es la mejor explicación, sino que decimos, me quedan 2 minutos. Sino que decimos que es la única. Para poder entender correctamente la existencia de los valores y deberes morales, la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, en nuestra conciencia, que se reconoce claramente en nuestra conciencia, porque han sido puestas por Dios, como nos dice Romanos 2:15, la naturaleza de Dios nos da un punto de referencia para los valores morales, ya que en su naturaleza habita el amor, la verdad, la misericordia, la justicia, la bondad, la santidad, y ha expresado esa naturaleza por medio de mandamientos
Y estos son las zapatas de los deberes morales, que son las normas de cómo se miden todas las acciones y decisiones del ser humano. Si el ateísmo es real, los valores y deberes morales se convierten en preferencias y opiniones personales. Una moralidad totalmente subjetiva en un mundo sin Dios sucedería como dijo el científico ateo Dawkins: no hay bien, no hay mal, nada, sino ciega y despiadada indiferencia. O como dijo también en el siglo XIX el escritor Fyodor Dostoyevsky: si Dios no está, está todo permitido. Los apologistas, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo desde una conciencia atea? Nadie, como dijo otro apologista cristiano, al universo no le interesa eso, porque para el ateísmo nosotros somos un accidente de la naturaleza y animales con más suerte que los demás. Los animales no tienen conciencia moral. En el ateísmo, ¿quién determina el daño de un abuso infantil? Los terroristas. Esta como visión está sujeta, es subjetiva y es conforme a lo que cada cual piense. Si Dios no está, está todo permitido, vuelvo y repito. Pero para todos nosotros esos episodios siempre serán malos, y esto es un absoluto. Eso sucede porque el bien y el mal existen y son objetivamente reales, por la sencilla razón de que Dios existe. Y el camino. Analista, filósofo, licenciado Carlos Veloz, a la cuenta de 3, 1, 2. Esto se pone bueno, ¿eh? Se pone bueno. Está bueno esto. 1, 2, 3. Bueno, antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos por honrarnos con su presencia al venir a participar en este primer debate. Las gracias a los miembros de Ateogón por, de una manera desinteresada y amable, haber asistido al llamado para ellos dar sus conocimientos y sus opiniones, las cuales son muy valiosas para todos los que estamos aquí. Bien, yo quiero presentar mi participación sobre la base de 3 premisas que yo voy a defender. Número 1, ¿es la fe cristiana razonable para explicar el origen del universo? Número 2, ¿es la fe cristiana razonable para mostrar argumentos del origen de la vida? Número 3, ¿es la fe cristiana razonable para sostener los valores objetivos de los seres humanos? Bueno, señores, desde mi punto de vista, yo les voy a responder que la fe cristiana sí es razonable ante la ciencia. Y estos son mis argumentos. La ciencia ha presentado y ha aceptado desde la comunidad científica que el origen del universo se generó a través de lo que se conoce como la teoría del Big Bang. Esta teoría presenta un principio de la materia, pero no solamente eso, sino que también el tiempo y el espacio comenzaron a partir de este evento, y junto a esto surgieron también las 4 fuerzas que rigen a la materia: la nuclear débil, la nuclear fuerte, la electromagnética y también la gravitatoria. Esta teoría implica, desde el razonamiento científico, una hipótesis que presenta la idea, no demostrada todavía, de una singularidad para dar comienzo a todo lo que está contenido en el universo. Entonces, nosotros comenzamos a razonar este principio del universo como una causa que debe ser trascendente del universo y que hasta hoy es desconocida para la ciencia. Pero ¿por qué digo que debe ser trascendente? Porque estaría por encima de la materia, del tiempo y del espacio. Pues en el momento cero del principio del universo no estuvieron originados como tal lo anteriormente mencionado, y mucho menos ninguna de las 4 fuerzas que modifican a la materia, y por lo tanto no se puede atribuir a ninguna de las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué nos dice el razonamiento de la fe cristiana? Que ya lo hemos tocado, nuestros compañeros lo han tocado aquí. Decimos lo siguiente: para asumir una posición que es completamente consistente con la teoría del Big Bang, por así decirlo, y es que en el Génesis bíblico, como ya lo mencionamos, nos refiere un principio
de la creación de todo lo que existe, cuando afirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cabe destacar que nuestros compañeros de la mesa de teología dieron una referencia a la raquilla, a que los cielos, a que el cielo es tal cosa, que no. Para los hebreos existían los tres cielos. El primer cielo es el cielo que vemos nosotros. Todo el que ha estudiado la Biblia, que ha estudiado conocimiento de los escritos hebreos, saben que incluso los antiguos decían: el cielo es el reino de Dios, el tercer cielo. El segundo cielo del universo y el primer cielo el que nosotros vemos hoy. Eso lo debatiremos más adelante. Pero bueno, y por cierto, cabe destacar que otras culturas presentan el origen del universo desde sus dioses y cosmovisiones, organizando el universo de materiales preexistentes. No se vayan a equivocar ahí. Los hindúes y otras culturas decían que el universo se generó porque hubo un sacrificio humano donde no había nada. Eso no es consistente ni coherente, ni siquiera con los postulados científicos. Pasando al segundo punto, el origen de la vida, el razonamiento del origen de la vida. Tenemos varias hipótesis científicas donde la ciencia misma no ha podido establecer una prueba definitiva de cómo se origina la vida en la Tierra y sus procesos. Unos presentan la hipótesis y la teoría de la biogénesis y la abiogénesis, ambas en profundas contradicciones. Una muestra la vida generada de la vida misma, lo cual es razonable desde la observación de los seres vivos. Pero esta teoría no llena el vacío del origen primario de la vida para el primer organismo o ser vivo, sin la necesidad de un principio dador de vida. La segunda hipótesis que se intenta sustentar rompe con todo el esquema lógico y experimental para demostrar la vida de la materia inerte o de la no vida, cosa que eso nadie ha visto, una vida generándose de la no vida. Eso no es lógico, eso no se ha comprobado. La abiogénesis es el hada madrina para aquellos que razonan que por generación espontánea, o sea, de la nada, o con un toque de azar o casualidad, surgieron los materiales para un caldo primigenio, comprendido hace más de 2.700 millones de años. ¿Quién de qué científico le va a decir a ustedes que hace 2.700 millones de años ellos pueden sustentar que la vida surgió de la no vida y que nadie hoy día lo ha podido lograr en ningún laboratorio? Richard Dawkins, que ya lo mencionamos aquí. ¿Y por qué lo mencionamos mucho? Porque es un científico respetado, un biólogo que ha salido al mundo a promover el nuevo ateísmo. Oigan lo que dice Richard Dawkins. Él razona lo siguiente: podría ser que en algún momento pasado, en algún lugar del universo, una civilización haya evolucionado, probablemente de alguna forma darwiniana, a un alto nivel de tecnología y un diseño, una forma de vida que sembraron tal vez en este planeta. Ahora, esto es una posibilidad intrigante y supongo que es posible que encuentres evidencia de esto si ves los detalles de la bioquímica y de la biología molecular. Podrías encontrar una firma de algún tipo de diseñador. Eso lo dice Dawkins, un ateo. Y ese diseñador bien podría ser una inteligencia superior. El físico Francis Crick, quien descubrió la hélice del ADN, creía, como lo había mencionado el licenciado Musa, en la posibilidad de que el origen de la vida haya venido a través de la paspermia, la inseminación por parte de una bacteria que haya viajado posiblemente en un meteorito. Si ustedes quieren creer en eso, amén, pero eso no se ha comprobado. Y por último, sobre los valores morales subjetivos. Esto es uno de los temas más difíciles de asimilar desde la explicación y el razonamiento humano. Unos aceptan que los valores son subjetivos y producto de la influencia social y cultural del individuo. Otros, de que esto es una conciencia de la evolución misma y que todo proceso moral está sustentado en reacciones químicas en el cerebro y que todo está sujeto a lo que nuestros instintos primarios produzcan. Esto trae como consecuencia que no hay realmente un sustento base
para los valores morales si establecemos lo siguiente. Si Dios no existe, no hay valores absolutos, debido que todo sería un proceso natural desde el hombre y un control subjetivo de cualquier sociedad. Esto es peligroso. Si es la sociedad que va a determinar que los valores morales que tenemos nosotros en la conciencia de los seres humanos, podría pasar lo que pasó en Rusia con Stalin, lo que Hitler hizo cuando masacró a judíos porque decía que él era la raza superior y que esos eran sus valores morales. Y podría pasar cualquier atrocidad en el mundo partiendo desde hoy. Si Dios existe, entonces tendríamos una base objetiva para sustentar actos morales que son absolutos y razonados desde la conciencia de los seres humanos para reconocer el bien y el mal. Le queda un minuto, licenciado. Por último, cierro esta primera participación con un razonamiento que yo comparto incluso de la misma ciencia. Arthur Shalom, Nobel y premio Nobel de la física, razonó lo siguiente: me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, debe preguntarse uno el por qué y no simplemente cómo. Las únicas respuestas posibles son de orden de la fe. Tanto en el universo como en mi propia vida tengo necesidad de Dios. Muchas gracias. Realmente tenemos que entender que la formación religiosa siempre tiende a tratar de influir a las personas de que son malas por naturaleza y que de la única forma que pueden ser buenas es por la intervención de un Dios. Queremos aclarar que la moral es humana, que la moral es toda acción del hombre que tiende a producir el bien. Y tenemos que estar bien conscientes de eso. Realmente el hombre no es malo por naturaleza, sino por la educación que recibe. Nosotros tenemos que enseñar que los valores humanos, tanto la solidaridad, la amistad, el respeto, la tolerancia, todo eso son conceptos que se enseñan, y a nosotros nos molesta realmente cuando alguien sufre. A nosotros nos molesta cualquier acción que pueda producir desorden o el mal en otro. Las sociedades que más han avanzado y que más se han desarrollado son aquellas precisamente que han tomado la educación por ese camino, en donde los jóvenes son instruidos en que ellos son responsables de todo lo que ocurre en su vida. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que no hay un Dios ni hay un diablo que lo está empujando a que tomen decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros y no necesitamos tener ni un Dios ni un diablo para echarle la culpa de nuestras acciones. Queremos que tengan bien presente que la moral humana, esa que nosotros aquí calificamos de católica, que calificamos de cristiana, realmente está muy lejos de ser una verdadera formación, una verdadera educación. Para terminar esta participación, quiero decirle que, no lo dije al principio, agradecemos a nuestro asesor en filosofía, el licenciado Elito Lavoy, que hizo un viaje de Estados Unidos solamente para estar presente en esta conferencia. Nuestro asesor, bien, entonces lo que está pasando en nuestra sociedad no es ajeno a la educación que recibimos. Nosotros tenemos que revisarlo, y tenemos que revisarlo honestamente. Si es verdad que nosotros constantemente vamos a decir
como dice la enseñanza cristiana, que todo lo que ocurre porque Dios lo permite, permítame aclararle que no tenemos que convivir con la delincuencia. No, la delincuencia es un producto social y nosotros tenemos que aprender eso. No tenemos que conformarnos con decir que en nuestro destino está programado y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestra vida. Eso no es verdad. Nosotros somos los creadores de nuestros propios destinos y nuestros padres sencillamente están para orientarnos y para hacernos ver y evitar no caer en los errores que ellos cometieron. Entonces, permiso, estamos en el tema, no nos hemos salido del tema. No, está hablando de la moral. ¿Está hablando de la moral? Sí, claro. Está correcto. Está correcto. entonces, siguiendo en el asunto de los científicos que afirman o no afirman la existencia de la vida, la creación de la vida, señores, yo les voy a decir esto, no voy a abundar mucho sobre este tema, sencillamente les voy a decir que vean el juicio realizado en Estados Unidos, en Pensilvania, en donde el pueblo de Pensilvania se le opuso totalmente a que se enseñara el diseño inteligente en las escuelas, tal y como el licenciado Muse estaba diciendo, que nosotros lo enseñamos aquí, y en Estados Unidos una corte en donde se enfrentaron más de 2.000 científicos de ambos bandos confirmaron y fue rechazada de plano la enseñanza del diseño inteligente. La ciencia no admite, no puede bajo ningún concepto renunciar a la evolución. La evolución es un Me quedan 20 segundos, 20. La evolución no es una teoría. Tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto de la teoría. La evolución es un concepto científico. Entonces, tenemos que comprender, tenemos que darnos cuenta que la ciencia sencillamente no se opone a la religión. ¡Tiempo! El último libro al que yo acudiría para cuestionar. No, permítame darle el paso, ¿ok? A la cuenta de 3. Bien, recuerden que cuando yo le haga la seña, finalizamos. 1, 2 y 3. Adelante, profesor. El último libro que se podría, al que se podría acudir para buscar moral es la Biblia. Yo tengo algunas citas aquí. Por ejemplo, Éxodo 21, 20-21, si alguien tiene su Biblia por ahí lo puede revisar. Éxodo 21, 20-21. Éxodo 21, versículo 20-21. 20 y 21. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si durare por un día o dos, no será castigado, porque su dinero es, o sea, el siervo es de su propiedad. O sea, estamos hablando de que se está reglamentando la esclavitud, cuando lo que debió hacer Jehová fue eliminar la esclavitud. Si vemos Deuteronomio 13:6-10, dice: cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. ¿Qué recomienda Jehová para el hijo o la hija que quiere que sus padres vayan a adorar a otros dioses? Dice:
antes has de matarlo. O sea, a tu propio hijo, a tu propia hija, tienes que matarlo si ese hijo te pide a ti que vaya para otra religión. Tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y has de apedrearlo, como hacen los musulmanes. Ustedes ven eso como muy grandísimo. La recomendación, los musulmanes son más cristianos que todos los cristianos, porque ellos siguen esa ley que establece Jehová. Y has de apedrearlo con piedras y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Dice en 1 Samuel 15:3. En 1 Samuel 15:3, al primer rey de Israel, que fue Saúl, Jehová a través de Samuel le dice que vaya a Amalek. Dice: ve pues y hiere a Amalek, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, o sea, niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto no puede ser moral. O sea, ese es el último sitio donde yo iría a buscar moral. Vamos a ver qué tiempo tengo. Minuto y medio. Levítico 21:17. Para los que dicen que todos somos iguales ante Dios, o ante el Dios cristiano y judío. Repita la cita. Levítico 21:17 y siguiente. Dice: habla a Aarón, dice Jehová, habla a Aarón y dile: el varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, él discrimina. El que tenga alguna falta corporal, que no se acerque a él. Porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará. Varón ciego, o cojo, o falto, o sobrado, o varón en el cual hubiera una quebradura de pie, o rotura de mano, o concorvado, o lagañoso, o que tuviera el número en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o campañón relajado. Ningún varón de la simiente de Aarón, sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay falta en él, no se llegará a ofrecer el pan de su Dios. Falta física, señores. No es verdad que somos iguales ante Dios. Micrófono. Ok, vean como el otro lado no nos contestó uno, qué es lo sobrenatural ni cómo trabaja. Y eso fue hace como más de 500 años atrás que se hizo la pregunta cuando Elizabeth de Bohemia se la hizo a Descartes. Hoy en el siglo XXI todavía no hay contestación. Pongamos eso dentro del closet. Ok, la otra cosa que tenemos, Dawkins, Hawkins, Hitchens, Harris, toda esa gente no son, yo me llamo naturalista y por consiguiente el ateísmo está envuelto. Pero Richard Dawkins no me tiene que decir a mí cómo pensar acerca de algo. Él emite una opinión, eso es problema de él. Pero Richard Dawkins no es como el Papa que dice, lo verde es azul, y es azul. O sea que lo que Richard Dawkins y Harris y toda esa gente opine es su opinión. Richard Dawkins tampoco es biología, él es un representante de la biología, dando una opinión al respecto de algo. Esa cosa, como si él opina que la panspermia es una posibilidad, bueno para él, pero no hay evidencia que apunte todavía a eso. Pero seguimos. El señor de los caballeros mencionó que hay aliados de la ciencia, personas como Galileo y Copérnico. Yo creo que Galileo y Copérnico a uno lo arrestaron y a otro por poco lo queman. De hecho, este debate hace 500 años atrás no hubiera sido posible. Señores, hubieran cogido estos tres de aquí y nos hubieran puesto en la hoguera afuera. Y hubiera sido legal. ¿Ok? Lo hubieran quemado, pero mire, crunchy. Galileo, Copérnico, usted sabe lo que pasó. Newton no creía él en la astrología, en la numerología. De hecho, era Rosacruz. Faraday, okay, un señor muy religioso, y así que respetarlo. Y de hecho, yo defiendo el derecho a todo el mundo a creer en lo que quiera. Pero Faraday
miren a sus fórmulas. ¿En cuál de sus fórmulas, Newton, Bacon, Pascal, dónde está? Esta es la variable sobrenatural que nos da el efecto X. ¿Alguien sabe de alguna? En la mesa ya, aquí, acá. ¿Alguien sabe de esa? No. ¿Por qué? Porque el universo no trabaja así. Y todavía seguimos esperando la respuesta de qué es lo sobrenatural y cómo trabaja. Los animales no tienen moral. No sé cómo va a perder el tiempo, pero sí hay ejemplos donde simios se sacrifican de una manera altruista, sacrifican su vida para que la manada viva. La nada. O uno de los señores de al lado dice que de la nada no lo sabe. ¿Cuántas personas aquí han examinado un pote de nada para saber si de aquí sale o no algo? Levante la mano, por favor. Nadie. Porque eso es una declaración, de la nada sale. Y eso lo dijo un filósofo antiguo, romano, de la nada sale, ¿no? Lo que se debe decir es que de algo sale, porque esa es nuestra experiencia en esta realidad. Pero hasta que tú no examines, y aquí está el método científico, hasta que tú no examines la nada, lo que estás emitiendo es opiniones. De la nada sale, de algo sale. Abiogénesis son dos cosas: es hecho y teoría. Y aunque te haga sentir incómodo, es la verdad. Si tú estudias la geología de esta tierra, hace 3.5 millones de años no había vida. Oiga, y esto es difícil darle para atrás al tiempo así, esto no es fácil. Pero esta es la cosa que hacen los científicos, lo hacen porque es difícil, ¿no? Entonces ahí, en esa tierra, no es como ahora que tenemos una atmósfera, oxígeno, etcétera, no la hay. De momento aparece. Si la vida surgió de elementos no orgánicos y de momento hubo un proceso entre A y B donde la vida se organizó, sucedió. ¿Cómo? Aunque la ciencia no tenga la respuesta, nosotros no pretendemos saber cómo ocurrió. Decimos, bueno, Uri y R estamos haciendo el experimento, no es que salió una célula, salió un pollo completo. ¿Qué tiene el pollo? No, es una rampa, se empieza con pequeños pasos, nucleótidos. O sea, no es algo que sale un animal completo. Quien te diga eso te está vendiendo algo, ¿ok? La biogénesis es las dos cosas, hecho y teoría. La evolución también, hecho y teoría. Hecho, las cosas cambian con el tiempo, ¿ok? Si usted va y va hacia abajo en el subsuelo, ve fósiles, y mientras más baja, más sencillo se ponen. Quiere decir que hay un proceso. Y si nosotros decimos 150 años de investigación, eso no es así. Mire, el que despruebe la evolución, si el caballero aquí puede decir que la evolución es incorrecta, cualquiera de ellos, cualquiera de ustedes, yo mismo lo llevo al aeropuerto de las Américas y nos vamos a Europa. Y el premio Nobel que le van a poner, tremenda fiesta vamos a hacer, que son $2 millones para empezar. Nadie ha podido, incluyendo científicos ateos que así que ellos hacen dinero. Ellos no hacen dinero probando que está correcto, lo quieren tumbar para ellos ser el primero. No han podido. De hecho, ¿quién aquí ha vacunado a sus niños? ¿Quién parecido? Usó a Darwin. Doctor Felipe Rincón, ok. El doctor Felipe Rincón, presidente de la Asociación de Teólogos, da apertura de este lado de la mesa. 1, 2 y 3. Bien, el señor Carlos Márquez me dio la razón de toda mi explicación anterior cuando refutó las ideas de sus propios biólogos diciendo que ellos no son la biología, sino que son ideas. Y nosotros dijimos anteriormente que todo es filosofía, son científicos que filosofan, que no son ciencia. En segundo lugar, también nos dio la razón cuando dijo que nadie tiene la explicación. La ciencia no tiene la explicación del origen de la vida ni del universo, nada, son teoría, y que hay una mezcla de teoría y ciencia, de hechos, y ciertamente nosotros dijimos al principio que es una mezcla de ciencia, datos, más reflexiones sobre sus datos. Ninguno tiene la verdad. Lo que nosotros decimos es que la cosmovisión cristiana es la mejor explicación de lo que no puede conseguirse por medio de la ciencia. También quiero decir que
exponente de acá de Quinaló, Profesor Pichardo. A la luz de él he visto que los ateos son más bíblicos que nosotros. Estamos aplicando la razón que sale desde datos y argumentos filosóficos, científicos. No hemos utilizado versículos bíblicos porque ese no es a lo que se nos ha invitado. Nosotros tenemos materia y material para responder todas las preguntas bíblicas y estamos dispuestos a hacerlo en cualquier circunstancia de debate. Lo que sucede es que es más fácil nosotros rechazar a Dios, rechazándolo por medio de la imagen que la iglesia ha presentado de Dios. Eso es más fácil. Es más fácil nosotros rechazar a Dios representándolo por los errores técnicos de la Biblia. Es más fácil nosotros tomar la Biblia como razón de lo que ella no es razón. La Biblia no es un libro científico, es mitológico, es leyenda, son cuentos que tienen un objetivo, transmitir un mensaje. Y nosotros sabemos que para analizar y estudiar la Biblia debemos despojarla de la cultura precientífica de su tiempo. Pero es más fácil agarrar la Biblia y empezar a hablar de la cultura precientífica y destruir eso cuando realmente esa no es la verdad ni el objetivo bíblico. Como si ese fuese el objetivo. Un escritor va a poner en el principio de Génesis dos creaciones que se contradicen. Una que dice en Génesis capítulo 1 que el primero es la vegetación y el hombre es el último, y en el capítulo 2 que el hombre es el primero de la vegetación. Porque el autor bíblico no está proponiendo datos científicos, sino quiere dar una información basada en los datos que recoges. Y en tal sentido, entonces la Biblia es literatura. Y eso es lo que no entienden los que se acercan a la Biblia, lo que no hacemos nosotros, que la Biblia es literatura. Y como literatura debe interpretarse de acuerdo a los géneros literarios. Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos pusieron a analizar un texto que decía que una persona iba a hacer una fiesta, buscaron un chivo, lo mataron el chivo, guisaron la carne, pusieron el cuero a tender en el sol, y el día de la fiesta el chivo cantó y la gente bailó y se comieron la carne del chivo. Eso hay que interpretarlo como un género literario. El chivo cantó. El chivo cantó cuando se tocó la tambora. Eso es interpretación literaria. Toda literatura tiene una verdad central y verdades que son todo para acordar, para presentar, son verdades de la obra. Cuando usted lee una literatura, usted va a entender que todo lo que está ahí es verdad. Usted va a un drama que le han presentado, usted sabe que usted no es si le está engañando, no usted fue a un drama. Pero esa obra tiene una verdad central. Y lo que nosotros vamos a buscar en la Biblia es la verdad central. Tienen ahí 100 errores de la Biblia, 50 errores de la Biblia. ¿Quién ha dicho que la Biblia es un libro técnico de matemática, de ciencia, de nada de eso? La Biblia tiene un objetivo y un mensaje que es el que hay que buscar en ella. Ahora es más fácil nosotros escoger nuestros enemigos. Esta posición es para que los ateos digan lo razonable o no de su visión. Nosotros hemos dicho y hemos puesto que sí, lo sobrenatural, porque depende de Dios. ¿Quién fue vencido? Bien. Una observación. Cuando ellos finalicen, vuelven ustedes una vez más. Bien. Ok, vamos ahora con el catedrático y teólogo licenciado Julián Musa, catedrático teólogo 1, 2, 3. Para nosotros poder interpretar correctamente las escrituras, tenemos que usar principios que se llaman hermenéutica, exégesis, y para poder interpretar y saber, y eso no quiere dejar dicho que la Biblia no tenga la autoridad que tiene
como esa revelación revelación especial dada por Dios para cada uno de nosotros, y es nuestro medio de conducta, de fe, de práctica. Eso no lo quita, pero debe de ser interpretada de manera correcta. El señor Quilvio decía que es un peligro abrazar al cristianismo. ¿Cómo va a ser un peligro una fe que se basa en dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se refiere a unidad, solidaridad, y todos los valores más altos de la sociedad del mundo se encuentran en el cristianismo. Nosotros hemos podido ver cómo esos valores incluso han influenciado sociedades. ¿Saben, don Quilvio, por qué es que está la sociedad así como está hoy día, que se está acabando y vemos todo ese mal? Porque lamentablemente la gente está dejando esos principios absolutos de Dios y está abrazando el secularismo y el relativismo, influenciado lamentablemente por una cosmovisión atea y que no promueve unos valores absolutos, unos valores, unos principios que están por encima de una opinión o de una preferencia. Del tiempo, y ellos quieren buscar a Dios en ese cubo cósmico. En ese cubo cósmico no se va a poder encontrar a Dios, porque Dios fue el que creó todas las cosas que nos vemos, que vemos, incluyendo esas cosas que acabo de mencionar. Por otro lado, cuando se habla de que el señor Amaury, no voy a hablar mucho porque la idea no es hablar de la Biblia y corroborar con Felipe, podemos tocar el tema de la Biblia en cualquier lugar que lo determine, pero ¿por qué no me habla de Jesús? ¿Por qué no me habla de la obra de redención? ¿Por qué no me habla de aquellos valores cristianos que han establecido y han puesto la zapata de la civilización del mundo occidental? Y ese sentimiento que él tiene de sentirse molesto cuando ve esto, de sentirse molesto cuando ve aquello, es producto de la influencia judeo-cristiana en el mundo entero. Porque esos valores, esos principios de solidaridad, principios de amor, principios de justicia, todo eso está en las Escrituras. Si tú vas a la Biblia por los moños, sacando lo que uno quiere, pues entonces va a decir algo que está fuera de todo el contexto de lo que es la teología y el análisis de la Biblia en su contexto. Por otro lado, el señor Quilvio decía que hablaba o no sé si fue el señor Amaury, uno de los dos, hablaba del tema de la esclavitud. Yo quiero haberle dicho a ustedes que quien abolió la esclavitud en Europa fue un cristiano. Fue Wilberforce en el siglo XIX, influenció para abolir la esclavitud, y eso se fue pasando y se fue moviendo. O sea, estamos hablando de que el cristianismo abolió la esclavitud, y eso es historia. Por otro lado, déjenme ver, son tantas cosas. Por otro lado, el tema del señor Quilvio, me gustó que tocara eso. Él hablaba de que las acciones no se lo podemos achacar a otro ser. Nosotros no se lo achacamos a Dios tampoco. El pecado, el responsable del pecado a la luz de la Biblia es el hombre. Cada persona tiene responsabilidad de sus acciones, y por eso nos cuenta Dios. Nosotros no justificamos las acciones, al contrario, nosotros las condenamos, y por eso condenamos en el buen sentido de la palabra, en amor, claro está, con aquello que nos enseñan esos principios y esos valores revelados en las Sagradas Escrituras. Entonces, también el tema de la nada. Señores, lo que pasa es que con la nada hay un asunto que por amor al Señor, o sea, yo le hago a mis estudiantes que están aquí en un grupo, yo les hago esta ecuación: nada más nada que dar, nada por nada, nada menos nada, nada entre nada elevado al cuadrado, de la nada sale. Eso es un argumento filosófico inválido, improbable, y me gustó algo que uno de ellos dijo, que algo tiene que venir de algo. Claro que sí, todo lo que existe viene de un Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo evidenciado por medio de su naturaleza. Romanos capítulo 1 dice que Él se ha dado a conocer. Lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, es claramente visible por medio de las cosas creadas. De modo que los ateos, los no ateos y quien sea, no tiene excusa cuando se presente delante de Dios. Vamos ahora con el líder
licenciado Carlos Veloz, y cuando él finalice, volvemos con ustedes. Cuando él finalice, profesor, ingeniero, volvemos con ustedes. ¿Está bien? Que es el que más opiniones científicas trae a la mesa, es que la nada es postulada por los mismos científicos ateos. No son los teístas que postulan eso. Los teístas postulan que todo lo que existe vino de Dios y que eso es parte de un conocimiento que no es científico, porque la pregunta de Dios no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica. Es una pregunta filosófica que te lleva a ti a tratar de encontrar esa verdad, la cual muchos en la historia, a menos que abramos un manicomio universal, y van a estar ahí. Es una verdad encontrada, sostenida, vivida, y han incluso dado hasta lo que no tienen para sostener esa verdad. Ellos se lo van a negar. Bueno, están en su derecho de hacerlo, pero no pueden a rajatabla decir que aquellos que tienen eso como una convicción, una certeza, es una mentira. No tienen esa capacidad ni científica, porque la ciencia no lo prohíbe. La ciencia es y solamente es el método científico para conocer lo que la ciencia puede manejar. Eso es por un lado. Por otro lado, hemos hablado mucho de teorías, de hipótesis, de aspectos para hacer o llegar a la experimentación. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Algún científico ha ido a la televisión y le ha dicho que han visto la macroevolución? ¿Quién de ustedes ha visto a algún científico probar, como me están dando $2 millones, yo le voy a dar $5 millones, y voy a ver que me caiga preso? Claro, eso es hipotético, que estoy hablando. Eso no cae preso. Pero yo quiero saber, ¿qué científico les puede asegurar a ustedes que hay una macroevolución donde la misma ciencia tiene diferentes teorías y que están chocando una con la otra? El equilibrio puntuado, porque no tenían algo de la mano, surgieron con el equilibrio puntuado, algo gradual, pero tampoco tienen fósiles determinantes, muchos fósiles determinantes con ese cambio intermedio. Eso también por otro lado. Por último, para no abundar mucho, aquellos que dicen la nada no existe, pero todo viene de la nada, pero en realidad la nada es un vacío cuántico, pero ese vacío cuántico es una nada, pero no es una nada realmente, sino que es algo de una interacción gravitacional que no es la nada. Pero oigan bien, mi libro se llama El universo de la nada. Es completamente contradictorio ante la lógica, la filosofía, todo. El que le salga con eso, ustedes tienen que tener suficiente criterio analítico y decirle, usted está inventando conceptos nuevos. O es la nada o no lo es. ¿Cierto? Doctor Felipe Rincón, presidente de la Asociación de Teólogos. 1, 2, 3. Bien, cuando los teólogos trataron de hacer ciencia con la Biblia en las manos, fracasaron, porque esa no era su área. Quedaron de feo. Muchos científicos derrotaron a teólogos en asuntos de teología. Cuando un científico, entre comillas, trata de hacer teología, también está entrando en un terreno que no conoce. Existe una incultura teológica de la clase científica. ¿Y por qué en lugar de endosar asuntos científicos, como ha hecho uno de los exponentes, vamos a utilizar la Biblia y la religión? Bueno, porque lo que queremos es desautorizar antes que demostrar, antes de presentar proposiciones. Y uno de los exponentes que ha atacado mucho la Biblia, la moral de la Biblia, citando textos, dijo que los cristianos tienen la Biblia de los hebreos como el Antiguo Testamento. Entonces, los cristianos tienen la Biblia de los hebreos como el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el gran forjador y sistematizador del cristianismo, el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
si los cristianos no están avalando, sino al contrario, la misma escritura, el gran formador dice que todas esas opiniones de Dios que había en el Antiguo Testamento eran los judíos que estaban imponiendo su justicia en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo se va a tomar eso para atacar a los cristianos cuando el mismo formador y sistematizador del cristianismo lo está explicando bien claro en la escritura? Entrar en un terreno en el cual usted no es especialista es un gran error. Además, ¿quién ha dicho que Jesús es cordero? Jesús fue un ser humano. Es una literatura. El género literario debe ser interpretado como literatura. En una parte no dice que era un cordero, en otra que era un león. Bueno, cuando la mitología dice que había uno de los hijos de los dioses que era como un toro, este realmente era mitad hombre toro, no, era un hombre con fuerza de toro. Entrar en un terreno, yo como teólogo, para entrar en el terreno de la ciencia, debo estudiar e investigar para tomar datos de la ciencia y con esa premisa partir. Pero ponerme yo a entrar en el terreno de ciencia como entra este caballero aquel, es una... Hubo un trabajo que me pareció excelente, que yo leí, un trabajo que usted publicó en la página de la Asociación de Ateos, y me llamó mucho la atención y me despertó gran interés, porque usted refiere lo siguiente, a la cual yo comparto plenamente ese trabajo suyo. Usted dice, y cito: las pruebas tienen dos características que no existen en la ciencia, son finales y binarias, cierto o falso. Una vez que un teorema se demuestra, será para siempre, y esto sí es cierto. Eso es un trabajo publicado por usted. Yo le pregunto, tomando ese análisis, ¿podríamos decir que una proyección matemática o una inferencia matemática para realizar un teorema que se lleva a comprobación se podría aceptar como una ciencia, como una prueba en la ciencia? ¿Quieres que tú lo contestes? Porque sí, estableciste el contexto y la pregunta. En la ciencia, primero que nada, no hay contestaciones absolutas. En la religión sí. En la ciencia no hay pruebas, en la matemática sí, y en la fabricación de alcohol. Lo que te trato de decir es que con el teorema de Pitágoras tú puedes demostrar algo, y en la matemática, en el plano euclidiano, es cierto. La ciencia no trabaja así. De hecho, por ejemplo, puedes coger la teoría de Darwin y tú mismo mañana la puedes probar, puedes decir, mostrar evidencia en contra, y de momento hay que reemplazarla o revisarla. Los valores son tentativos, son verdades tentativas y siempre están sujetas a transparencia y a revisión. Quizás ustedes lo van a poder manejar hasta que esperamos que algún día puedan hacer ese paso y conocer, ¿verdad? Es nuestro deseo. Pero lo que está pasando es que la fe cristiana está siendo atacada, y esos países, lamentablemente, que adquirieron su desarrollo, los países del norte de Europa, el mismo Estados Unidos, que fueron países y naciones desarrolladas porque aplicaron los principios del cristianismo a su sociedad, hoy día están negando eso, y por eso el aumento de todos los males sociales en su sociedad. Por otro lado, podemos ver que hay una experiencia personal. Los niños, lo mejor, y nosotros que sí estamos en esto, podemos decir que lo mejor es tú criar y educar a los niños bajo los principios de la palabra del Señor. Alguien dijo, no, que los musulmanes caen en un error. Es un Dios falso que se llama Alá, y eso es falso a la luz de nuestra fe y de nuestra cosmovisión. Richard Dawkins es una comunidad científica. Yo quiero preguntarle, quiero terminar con esto, una pregunta al señor Márquez. Quiero terminar con una pregunta al señor Márquez. Márquez, perdón. Y de verdad que me siento muy contento de participar con él, con que eso cabe aclarar. ¿Cómo podemos estudiar la nada, señor Márquez? No, es una... Micrófono en mano, señor Márquez. Sí. Ok. Ahí está el meollo. Ahí está el meollo. Porque acabas entonces de decir, porque vio el giro cuántico o el giro completo que has hecho, en el sentido de que antes decir la nada X tiene propiedad tal cual. De hecho, admitir que la nada existe es lo que se llama en inglés un oxymoron, porque es decir que lo que no existe, existe.
Pero ahora, cuando usted hace la pregunta, ¿cómo la estudiamos? Es el primer paso del método científico. Vamos a observarlo, vamos a ver qué es. Si se llega a una posición de que es una cosa que no se puede medir, no se puede obtener, entonces vamos a lo que dice el otro caballero. Lo más cerca que tenemos a la nada es un vacío cuántico, una fluctuación cuántica. Entonces quizás debamos pensar en el periodo de observación de lo que estamos tratando, de que la nada como tal es una etiqueta filosófica que nosotros le hemos puesto a algo en nuestra mente que no tiene una corroboración o un match afuera de nuestra cabeza. ¿Me entiendes? Es un juego de palabras, es una cosa que nos hemos inventado. Pero semánticamente la nada está. A eso voy, pero es una etiqueta que hemos puesto filosóficamente como una no es realidad, es semántica. Bien, ya finalizamos con esta sección.